Entonces, buenas tardes, Andrés. Estamos un sábado 8 de mayo haciendo esta grabación, esta conversación para darle un contexto al proyecto que su merced presenta con las salas de exposiciones ASAP. Un proyecto que ha tenido como una serie de transformaciones desde el tiempo en que se concibió. Es un proyecto que lleva ya bastante, ya podemos contar que más de un año, ¿cierto? 2019, dos diría. 2 años ya va para 2 años desde que se concibió. Entonces, quisiera como articular esta entrevista inicialmente para hablar respecto al proyecto, cómo fue su concepción inicial, en el contexto de qué convocatoria institucional su merced lo presentó, qué expectativas tenía, qué pasó con la pandemia y ya después de hacer esa introducción, ya pasar a hablar del proyecto como tal, basándonos pues en la primicia que va a tener en la muestra, ¿no? Que es ese gran libro que su merced ha ya casi concluido, un libro que está dividido en 3 capítulos, que desde la perspectiva que yo tengo, es casi como la recopilación de una retrospectiva de mitad de carrera. ¿Le parece entonces, Andrés? Bueno, súper de una. Vale, listo. Entonces, la primera pregunta sería esa, Andrés, ¿cómo surgió o dentro de qué contexto surgió la incipiente teoría romántica de la autoexpresión? Bueno, el proyecto, la teoría viene, se viene maquinando hace mucho tiempo. Yo generalmente trabajo como en series muy largas. O sea, todo el tiempo estoy como dibujando y haciendo piezas que no tienen ninguna relación, no hacen parte de ningún proyecto, sino hacen parte de un hacer diario. Entonces, en ese sentido, todo el tiempo estoy como produciendo bastante material. En algún momento me senté como a pensar el material, a revisarlo y a ver qué sucedía también con todo lo que, los apuntes que iba generando en ciertos espacios, momentos. Bueno, yo dibujo desde lo que escucho, veo, siento, investigo, todo se plasma como en esos pequeños diarios o como en esos pequeños, bueno, son dibujos, hay momentos en que también hago grabados, Ujú. falsos grabados, varias cosas ahí como mezclando. Entonces, pues me siento como en algún momento de el trabajo en taller y empiezo a revisar qué va pasando con todo ese material y me hago la pregunta para qué y por qué estoy produciendo todas esas piezas, ¿no? Entonces, todo el proyecto empezó a articularse desde ahí. Antes de, pues, de eso, como hace unos años, ya he hecho dos proyectos más que tienen esa misma metodología, ¿no? Uno que presenté como para una Bienal de Arte en la Gilberto hace, no sé, tal vez 2012, 1337 apuntes para pensar cómo seguir el negocio y era básicamente una recolección de lo que hice en ese momento. Son como unos autocuradurías, ¿cierto? Y Ujú. llegaba a una excusa puntual de eso, pues la reflexión de esa bienal era un poco también el espacio de la Gilberto. Entonces me parecía chévere como, o siempre me ha parecido chévere como pensar cuál es mi papel como artista y como productor dentro también de un medio, ¿no? Ujú. Entonces siempre la pregunta está presente por el hacer, un poco como yo produzco mucho, pero a la hora del test como, ¿y qué, no? ¿Qué pasa con todo ese material? Pues, ¿y qué ha pasado también en relación con todo lo que he hecho en carrera, ¿no? Desde Ujú. la gestión o la instalación o el dibujo y los fanzines, que pues yo vengo editando también bastantes fanzines desde hace mucho tiempo. Entonces, ese y otro proyecto el interés era como de que yo sea la excusa, que yo sea como ese personaje de estudio para revisar qué sucede con la producción, tanto desde un nivel personal, pues, en la producción de mi taller, pero también como un índice de una producción local, ¿no? Donde a Ujú. veces tenemos la energía de producir, como, pero los espacios o a veces como las posibilidades que hay de acción son no es que no existan, pero sí son mínimas o complejas. Entonces también ahí es relacionado toda la parte también curatorial o de investigación que hago con artistas que me interesan,
de poder generar espacios también de pensar lo que está sucediendo. Bueno, y entonces empiezo, ya tengo mucho material y empiezo a volver a coger los apuntes de esa exposición que mencionaba, de otra, y empiezo como a cuadrar una especie de guión curatorial de material nuevo, tratando de hacer una relación. Entonces estoy buscando todo el tiempo qué temas o qué problemáticas están entre dibujo y dibujo. Y bueno, me doy cuenta que hay múltiples posibilidades, pero vuelvo y retomo ese hilo de volver a analizar un poco con más años encima qué sucede con la producción y hacia dónde, o sea, cuál es el fin también de eso. Entonces, la incipiente teoría romántica de la autoexpresión es básicamente eso, una revisión de las prácticas, tanto, bueno, todas las prácticas artísticas, curatoriales, intenciones, y ponerlas en el banquillo, revisar, hacer una suerte de análisis y revisar, bueno, qué está pasando y para dónde voy. Pues básicamente no es una cosa como de proyección, es más como una cosa de insistencia nuevamente. Sí, es como una cosa de poder coger ese material y poder utilizarlo o pensarlo desde otro punto de vista. Es como la constante, ¿no? Cuando sale la convocatoria para la sala de exposiciones, pues digamos que me parecía chévere vincular también un poco a la SAP, pues yo estudié allá y desde la universidad empezamos con un grupo de varios artistas a hacer muchas publicaciones, empezar a insistir. Entonces creo que como que ese espacio de la SAP era como el espacio para también comentar de la misma manera que comenté en la Fundación Gilberto Alzate, ¿no? Que era como la bienal o el medio donde podía estar dialogando qué sucedía. Entonces, el proyecto básicamente quería en ese momento mostrar ese material, que era un material que era a lo largo de 2 años atrás, más o menos, inclusive año largo, ¿sí? Donde habían bastantes, tanto imágenes como videos, animaciones, neones, bueno, una suerte de instalación eh, que mostrara eso, ¿no? Me interesaba, o bueno, me sigue interesando mucho y empecé a jugar con la idea de autocurar, ¿no? Curar como eso y jugar también a ese escenario donde yo muestro pues la parte de la museografía, jugarla como, no sé, vuelve otra vez la pregunta de es autocurar y cómo mostrar. Bueno, el proyecto tuvo mil cosas, también paros en la universidad, bueno, todo lo que sucedió del 2019 a ahora se posterga, se aumenta, el proyecto empieza a aumentar también por la posibilidad de tener un espacio un poco más amplio. Entonces ahí surge la idea de hacer, pues reunir todas esas series que en realidad estaban ahí como sueltas, ¿no? Y ahí empieza como a crecer un poco, también de la mano de un libro que he venido haciendo, que es el que estábamos charlando, que ese ya tiene bastante tiempo, que básicamente es la reunión del material que he editado, es Conversaciones Malévolas de Osmos con Leche, es como la investigación, digamos, en la que, o más que una investigación, es como unos apuntes que he desarrollado desde que empecé, inclusive en la universidad. Y apuntes hechos desde el fanzine hasta piezas instalativas o pinturas o bueno, un montón de imágenes. Entonces ahí surge la idea como de hacer una suerte de reunir más, como una, no sé, pues nunca me ha gustado la idea retrospectiva, pero sí era más como coger de base ese material, mostrarlo porque es lo que he hecho, pero también ponerle la pregunta de, bueno, ¿qué ha pasado 20 años en toda esa producción? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué alcances ha tenido? ¿No? Bueno, es como eso, ¿no? Entonces terminó siendo como una gran curaduría de mucho material. Ya pues con el tiempo y no, pues ya no teniendo el espacio físico porque ya es imposible entrar en este momento a la universidad y no tener eso, pues vuelve a cambiar nuevamente la perspectiva de eso y empieza a enfocarse un poco en la publicación del libro. O sea, como que la exposición, la incipiente teoría romántica de la autoexpresión, es más como, sí, como ese contexto que da también la publicación, ¿no? La publicación que
salió una edición como de colección, muy pensada desde el fanzine. Salieron solo 20 copias, como muy intervenir, pues yo siempre como me interesa intervenir el material, hacer cosas únicas, pues piezas únicas. Y bueno, salió esa y ahora la idea es que salga ya el, la segunda versión, que es pues ya toda la edición mucho mejor, ya no caserita, sino pues una edición ya profesional y poderlo mostrar también con esta exposición. Ok, ese cuando usted dice la edición casera, nomás como para reiterar un poco el énfasis entre la manera en que usted ha venido trabajando desde hace sí ya muchísimos años, el concepto de fanzine, esa introducción de manualidad apunta hacia dónde, es decir, ¿por qué los singulariza las copias? ¿Qué quiere hacer con ellas? ¿O quiere como configurar de pronto algo así, digamos que podría enredarse un poco con la noción de fanzine, configurar algo así como una comunidad de fans que tengan estos documentos que adquieren cierto valor porque han sido intervenidos por su mano o que quiere establecer, de pronto poner a jugar las diferentes intervenciones que quisiera lograr con eso. Sí, bueno, toda esa parte de la publicación caprichosa que le digo, viene también de una respuesta, pues desde empezar la universidad, bueno, antes de la universidad también tenía como un proceso con eso. Siempre ha sido como esa posibilidad de primero tener un soporte o un medio en el que puedo empezar a proponer cosas que están más allá de lo que yo le decía políticamente correcto o lo que se hacía en la universidad. Entonces, parte del capricho, parte de poder producir piezas con esos juegos formales, ¿sí? Con el tiempo empezó a pensarse esos espacios de publicación como también espacios que contestaban también la lógica de, pues, de la producción artística y de la exposición artística. No, llegué un momento, al comienzo, por ejemplo, editábamos, y digo editábamos porque yo he trabajado también en colectivo con mucha gente, entonces ahora si quieres lo podemos charlar también, y eso articulado es un problema de red, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese capricho empieza a ser parte como si de experimentos visuales, tratando de irme por un lado, no sé si la palabra sea contestatario, la utilizo a veces mucho, pero sí de proponer, sobre todo el problema editorial y el problema plástico, proponer unos impresos o unas publicaciones que sí tienen ese carácter como no masivo, o sea, no es una cosa de producción en masa, que llega a mucha gente, sino lo que me interesaba en ese momento, que parece absurdo con la idea del fan, o sea, pues bueno, digamos que sí ese nicho, pero sí como que le llegara a ciertas personas, por eso digo que es muy caprichoso y romántico a la vez, y viene también el título de la expo, en el que lo tuviera realmente generara, decía yo, una conexión, un vínculo estético con lo que le interesaba o lo que pudiera leer. Obviamente detrás de eso hay como muchas tensiones porque la pregunta siempre ha rondado, ¿sí? Decir, bueno, estos son 5 copias, ¿no? 5 personas frente a una carrera, una proyección como artista, ¿qué pasa con eso, no? Esa terquedad ha llevado también a generar burbujas, o me ha llevado a generar burbujas en torno a una producción, pues a mi producción, ¿no? Entonces siempre como que, aunque he participado en varias convocatorias y me gusta estar todo el tiempo activo, a veces como que siento como esa burbuja activa siempre en mí y siempre es como a apartar un poco. En algún momento ha servido, sobre todo en la parte de gestión, para tratar de proponer como otros caminos, pero en otro momento también es complejo porque pues esto hace parte de un sistema y un medio que se está formando en diferentes aristas, entonces como que ahí también empieza como la reflexión, ¿no? Como la exposición también, como qué está sucediendo en torno a eso. Instalaciones, no sé, en las instalaciones yo también como que estoy hablando mucho de eso, suicidio anunciado, una pintura caótica, un poco como es el papel de esa imagen o de esa pintura que se ha convertido en un problema de imagen, se convirtió en un problema de masas, ¿cierto? Pero esa masa, detrás de él, hay un delirio neoliberal del capital y
y la decoración y lo ornamental y la pintura es esto. Entonces, casi que las copias, y vuelvo como a la pregunta, se vuelven como ese dispositivo un poco caprichoso de poder romper esos parámetros de circulación y que le lleguen a ciertas personas. No sé, a mí me gusta mucho pensar desde ese lado romántico de pocos llegan al proyecto, pero pues lo puedo charlar con ellos, ¿no? A veces cuando estoy vendiendo ahora las vendo, al comienzo regalaba y era una cosa más como de tratar de llegarle a mucha gente y poderle comentar lo que hacía. Ahora es al contrario, las vendo y les pongo precios altos, no para vivir de esto ni para generar un negocio, sino al contrario, es como porque romantizar un poco quién accede a esa pieza. No sé, creo que podría ser eh, utópico, pero me parece chévere eso, ¿no? Como que existan 4 o 5 copias, pues muy cercano a lo que es el libro arte, pero pues más que ese concepto me interesa, es más como pues lo que el fanzine me da, como esa especie de bricolaje tal vez, que está ahí detrás, aunque sí, muchos terminan siendo también piezas muy libro de arte, como me Ok, dicen. yo creo que ya usted ha mencionado unos conceptos bastante gruesos, uno que creo que atraviesa toda su producción. Digamos que antes de continuar debería hacer énfasis en eso, como que cuando me acerqué a su obra no era solamente trabajar con un proyecto, es decir, la incipiente teoría como una documentación realizada a partir de procedimientos creativos y metodología de investigación para llegar a esto, sino que echando para atrás, sobre todo mirando, buscando precisamente como esos antecedentes respecto a este trabajo, me encontré con que el volumen de obra en su caso es bastante amplio, que en ese proceso de autocuraduría ya usted desde sus inicios, ni siquiera en los inicios de formación profesional, sino incluso inicios escolares de colegio, que digamos ahorita vamos a hablar de ello, ya había como una conciencia respecto a la producción y a la circulación al establecer como unos canales de comunicación con un público como siempre idealizado, un público que generalmente es apático, que cuando recibe los textos como que no le interesa hablar de los textos, sino hablar, no sé, del encuentro con la persona. Es más como una comunidad enfocada en el encuentro social que tiene como mediación el arte o la pieza visual, pero no necesariamente dialogan en torno a ella como especialistas o geeks de su trabajo, sino más como puntos de encuentro. Yo veía como que en sus proyectos siempre había como necesidad de suscitar espacios de encuentro, fuera en un fanzine, fuera en la organización de un grupo de trabajo, fuera en la planeación de un concierto, fuera en la organización de grupos musicales, fuera en el desarrollo de documentales y bueno, y también en la manera como usted ha mezclado esto, ¿no? También como que hay un enfoque interdisciplinar intuitivo, como que de entrada llega y si está haciendo fanzine y le toca hacer un festival y el festival sale por un chiste de un amigo, que hay una anécdota que me llama mucho la atención que está en el libro, pues nada, como que toma el proceso de gestión y lo performa para ver qué sucede, es como que está experimentando constantemente sobre el soporte y llega a preguntas sobre la forma en que usted concibe su obra, como el proceso de reflexión suya como curador de su trabajo le implica casi una reflexión paralela sobre el espacio donde aparece, en qué contexto. Digamos que su carrera se podría, si uno la quisiera historizar un poco, su carrera se consolida a medida que se va configurando la posibilidad para el sector de arte contemporáneo colombiano de finalmente contar con un mercado que se sostuviera, que originalmente era una pretensión de artistas jóvenes, artistas de mediana trayectoria, artistas viejos, que se estrellaban con la barrera de que no había mercado y generaban múltiples vías de circulación en espacio público, en la esfera pública más bien. Y a medida que usted va madurando, también va madurando esta idea de mercado, desgraciadamente toma ese perfil que usted ya lo mencionaba, que es como supremamente neoliberal, autoexplotador, que asimila la precariedad, que reconoce que hay que hacer muchas cosas y no importa si el rendimiento económico llega después. Y creo que incluso ahí
mirando su trabajo, no solamente para la incipiente teoría, sino a lo largo de lo que usted ha venido haciendo, usted se plantea, sin un énfasis teórico, se plantea un intento de sociología del consumo de la obra, del consumo de la imagen. Digamos, si se pudiera, por ejemplo, mirar lo que usted hacía en términos generacionales, como que usted le hablaba a una generación, a medida que ha envejecido, también ha buscado variar esa comunicación generacional. O sea, no es que usted se mantenga hablando solamente para su generación, sino que igual usted es docente, entonces también mantiene diálogo con personas jóvenes. Entonces también mira cómo dialogar con los jóvenes y cómo integrar diferentes lenguajes. Y me parece a destacar un concepto que usted presenta mucho en sus diversas entrevistas, y es la manera en que usted entiende la teoría o la ideología no, como casi la ética del do it yourself. Entonces, al unir todo esto, pues se entiende mejor la idea de autocuraduría, como que, y eso es algo que se nota en su trabajo, como que usted no ha dependido de curadores para hacer una carrera, sino que más bien ha dependido de su propia gestión, de su propia capacidad de autogestión para generar recorridos, construir redes, incluso internacionalizarse y obvio cuando llegan curadores, pues no cerrarles la puerta. Por ese lado, me encuentro con otro concepto súper grueso que en este proyecto se podría tener un capítulo más, y es la manera en que usted comprende la instalación. Digamos que más que generar pequeños gestos en un espacio arquitectónico, a mí me parece que la instalación que usted propone es más en una acumulativa, donde suma y suma y suma, y después de generar una gran acumulación de objetos, imágenes, dibujos, videos, disfraces, textos, empieza a editar, a restarle, a quitarle, para empezar a notar cómo podría llegar a ofrecer cierto sentido lo que usted propone. Y en ese sentido, su instalación acumulativa, ya me acerco más a su generación, no en el sentido de los artistas que vieron como la consolidación del campo, del mercado del arte, tanto como, que esa es otra cosa que usted destacaba también en sus entrevistas, la manera como usted consume, ingiere, asimila información proveniente de múltiples fuentes mediáticas. Básicamente su generación es la que pasa de la televisión a internet, a redes sociales, en un periodo muy corto. Entonces como que también se nota mucho eso, como esa pulsión de consumir, 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 digerir y devolver, de una, pasárselo a la audiencia, pues. Y creo que, y aquí ya pasamos de una al libro, creo que en la manera como usted construye el libro, no es casual que los dos primeros textos que haya en este documento tengan que ver con eso, con la recepción, con su teoría de la recepción. Me voy a permitir leerlos como para que quede menos nebuloso lo que estoy diciendo. Digamos que en la página 9 habla en primera persona Andrés, dice, siempre me ha gustado publicar cosas. La verdad, el término fanzine llegó a mí ya siendo viejo, y no sé si lo apropié bien. Igual nunca me interesó encasillarme en el término, pero al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Yo solo hacía lo que me gustaba, y pues lo hacía porque con ello podría neutralizar algo el aburrimiento. Todavía pasa. Esas imágenes son de mis primeras publicaciones, del 91 al 96, en foto, el día que lanzamos el Leonotas. Y a partir de ahí viene como una recopilación de anécdotas que hablan de encuentros, sobre todo eso. Como haciendo imagen, tenía encuentros. Y quería complementar esto con un pantallazo de una comunicación, de un mail que usted recibe. Estaba inaugurando una exposición que se llamaba, un proyecto que se llamaba Grau's Pile Kids, que es básicamente es como un cruce entre cultura de historia del arte colombiano, pinturas de Grau, y Garbage Pail Kids, industria cultural gringa, dirigida para un sector generacional claramente especificado. Y pues básicamente, su merced recibe un mail del señor Amílcar Bernal, quien le dice, gracias por la invitación, joven Andrés. Fuimos mi esposa, nuestra hija y yo. Somos pobres. Luego nos pareció injusto lo que gastamos en el Transmilenio para ver lo que vimos. El arte, joven diletante, no es esa idea fácil que tiene usted en mente. Es algo muy serio en lo que uno invierte la vida con una seriedad lejana a lo frívolo. Y una exposición no es un momento y mapa donde el artista va a posar de vedette junto a sus amigos.
sino el sitio y hora en que pone su obra en comunicación con el mundo, para bien de él y de la obra misma. Tiene usted una osadía digna de encomio. Válgase de ella para que con trabajo y sacrificio logre ponerse del lado de lo bello, lo inteligente y mostrable. Lo de hoy es francamente para olvidar, pero nunca olvide que todo árbol fue alguna vez semilla. Trate entonces de crecer, aunque ello no es fácil. Cordialmente, Amícar, TQM. Creo que más que la respuesta que usted le da, usted dice como, sí, la vida es una mierda y lo siento por haber como alterado sus expectativas. Creo que poner esa comunicación en este libro da cuenta de ese interés. Usted no hace teoría sobre el público, pero de entrada sí está atendiendo al hecho de que produce imagen y que esa imagen, cuando accede a lo social, cuando supera el espacio de su estudio, pues entra en diferentes tensiones y choques que le llevan a usted a constantemente releerse y releer su trabajo para saber hacia dónde quiere ir. No, generalmente usted destaca que no sabe hacia dónde quiere ir. Yo creería que no, porque por ejemplo yo creería que su merced tiene como un afán de narrador que estaría entre el sujeto que hace novela gráfica o el literato, escribe mucho, de hecho, y en ese sentido está en una constante pregunta respecto a para qué escribo, ya usted lo dijo, y hacia dónde quiero llegar. Y creo que respecto, y me gustó como ese antecedente que usted planteó con el proyecto de 1337 apuntes, ese diálogo no para, y de hecho creo que ahorita mismo en esta conversación, ese diálogo no se va a detener, habrá de continuar después. Básicamente su merced está planeando constantes guiones curatoriales. Y entonces aquí ya quería terminar haciéndole una pregunta respecto al guión curatorial que tiene su libro, que tiene 3 capítulos. La incipiente teoría romántica de la autoexpresión, que es el título de la exposición. 2, modelo para una narrativa no funcional. Ahí de hecho ya su merced invoca la noción del narrador, que construye historias. Y 3, chungo neoformalismo tropical, que es como el capítulo más arty que podríamos ver, pero pues ya ahorita hablamos de él. Entonces eso, como en términos de ese guión curatorial, ¿por qué esa estructura? Vale, sí, no. De acuerdo con lo que dices, hay también una especie de delirio, diría yo, de estar tratando de insistir todo el tiempo, pero es más como, sí, como que a veces trato de bajar, decir, bueno, no voy a hacer tanto, voy a hacer esto, pero termino haciéndolo y ya llegó un momento en el que dije, ah, sigamos, o sea, no pierdo nada, sigamos. Bueno, hasta ahí, y los capítulos sí, o sea, se escogió como el material, el primer capítulo está enfocado también en la producción de fanzine, bueno, todo lo que es las publicaciones, que pues han sido bastantes desde lo que decías, casi que los primeros están desde los 90, 95, 96, y de ahí empezó como esa relación editorial con varios artistas también de la mano. Entonces, todo ese capítulo da cuenta un poco de ese trabajo de edición y que se vinculaba un poco también a la pintura, el dibujo, ¿no? Como es, pues ya después de, bueno, antes de estudiar arte, estudió un diseño enfocado a la narrativa gráfica, que tienes toda la razón, o sea, considero que parto de la narrativa, también me gusta mucho la ficción y el cine, todas las instalaciones están basadas en eso, bueno, pues Ah, ya qué pena, sí, yo no he hecho, también hace películas, sí es cierto, sorry, sí, sí. sí, bueno, digamos que todo eso lo que traté fue como de organizarlo y tratar también de, pues sí, como dices, curarlo en función de espacios, tiempo y personas que estuvieron también en ese momento trabajando. Y pues digamos que, vuelvo y digo, esto siempre ha sido como una construcción quizás colectiva en la que yo también estoy basado como en varias experiencias de otros artistas, pero pues termino yo haciendo como ciertas publicaciones. El segundo capítulo, que es modelo para una narrativa no funcional, básicamente era el modelo curatorial que he desarrollado en diferentes, bueno, espacios autogestionados en los que he trabajado. Entonces, desde entrados el 2000, 2002, 2003, empezamos con como esa producción de espacios y ahí han cambiado diferentes etapas y momentos, desde Espacio 101, la Ramona Proyectos, Editora Chunga, bueno, hay varios como colectivos en los que, entonces ese segundo capítulo da cuenta un poco también de esa investigación reunía
un montón de curadurías, estoy de acuerdo también cuando ya tenía como ese soliloquio armado de qué temas me interesaban en ese momento, ya no era mi trabajo, sino empezaba a buscar a otros artistas que me interesaban o que estábamos dialogando de alguna manera en ciertos momentos. Y empezaba con los proyectos a producir pues varias muestras desde la bodega que teníamos, apartamentos, espacios de amigos, espacios en otros países, que también ha sido importante eso de poder hacer cruces con Latinoamérica y bueno, Europa. Hemos ido mucho, entonces como que todo eso, ese modelo para una narrativa no funcional, es como esa investigación. Entonces ahí vamos a encontrar como curadurías, ejercicios, diálogo, lo que decías un poco también. Me gusta mucho pensar esos espacios, digamos, sí, en los espacios académicos donde tengo la suerte de estar como trabajando en ciertos momentos universidades, como que yo enfoco todo desde una idea de laboratorio, más que de una clase o de, pues, yo enfoco toda la metodología de mis laboratorios es encuentro con el otro, donde sí doy unos parámetros, doy una idea tanto formal como conceptual, porque pues trabajo también técnicas básicas de lo que es pintura, hasta proyectos de investigación que enfocan, sí, como la pintura en diferentes periodos artísticos. Bueno, el fanzine no, lo trabajo como laboratorio, pero no me gusta esa idea de como el taller de fanzine, me gusta es más como un espacio de experimentación y si denota en una publicación, buenísimo, sí, pero no hay como un taller enfocado cómo hacer un fanzine, o sea, me parece como, nunca lo he entendido, sí, como que no, como enseñar a, no, hay, porque es como la respuesta de cada sujeto frente a su contexto, o lo que le gusta, o la música, entonces ahí empiezan unos problemas editoriales, pero me gusta más esos laboratorios. Entonces, con Ramona Proyectos, por ejemplo, hicimos mucho las tardes de dibujo o los encuentros con el otro, donde no eran talleres, sino eran encuentros donde comíamos, bebíamos, hablábamos, pero también dibujábamos. Entonces, esas metodologías de conectarse con el otro siempre han estado presentes con Modelo para una narrativa no funcional. Entonces, sí hay temas que nos interesan desde la autogestión. Obviamente la música fue importante en algún momento, la narrativa gráfica también lo fue. A mí, por ejemplo, me interesa mucho lo que genera la narrativa en sus comienzos, como el nacimiento también de lo que es la narrativa gráfica, el cómic, como ese lado B de la historia, siempre me ha parecido como interesante, ¿no? Como grupos de personas que se unen en red contestan el poder de su momento, ¿no? El poder tanto de producción de imagen como producción de exposición, como, bueno, la monarquía, todo lo que hay detrás de eso. Me gusta mucho el nacimiento de pues, lo que es después de la prensa popular, el grabado popular, ¿no? Todo lo que deriva al inicio del periódico, sí, toda esa concepción entra en esa investigación. Entonces, muchas de las curadurías dan cuenta de esas mixturas que hay entre lenguajes gráficos. No me interesa tanto ese concepto de diseño gráfico que está tan fuerte en el imaginario colectivo, me interesa más es como la gráfica enfocada también a, bien sea planteamientos plásticos o por lo menos que contestan esa producción de imagen en masa que a veces está presente en el diseño gráfico como lenguaje, ¿no? Como pienso en la persona, hago el diseño, como ese tipo de cosas. Pero sí hay la información está pues, referentes a artistas tanto del cómic, artistas del cine, artistas que están trabajando con la instalación, pero que tienen de alguna manera conexiones o matices. También lo que decías es algo también generacional, ¿no? Hay momentos en que me encuentro con que muchos de los temas que empezamos a hablar en Ramona Proyectos estaban presentes en el trabajo de muchos pues de mi generación, ¿no? Entonces tuvimos como encuentros, esas tardes de dibujos desde tarde de tatuajes con Juan Echeverry, pasando por tarde de dibujo con Iván Navarro, o, bueno, bastantes artistas que tenían ciertos matices por ahí que nos interesaban. Bueno, básicamente es como ese modelo para una narrativa no funcional. Y el tercero es
una especie de delirio, vuelvo y digo la palabra, soliloquio. Yo repito mucho el soliloquio, me gusta mucho. De hecho, hay una obra que es como no he podido sacarme la mosca de la cabeza, lo que dices, todo el tiempo mi cabeza está dando vueltas y me está mandando imágenes. Entonces, en ese delirio empecé a construir una suerte de, con la pretensión de la palabra, de manifiesto o manifesto, en torno al chungo neoinformalismo tropical. Y en relación a problemas técnicos que también trabajo, como la línea rápida, de hecho sale el concepto de un amigo que producía un cómic en los 90, Acme Comics, y él vio el trabajo que hacíamos nosotros en cierto momento y en una fiesta nos dijo, existe la línea clara de Tintín, ustedes son la línea chunga. Entonces, de ahí nos gustó muchísimo y hicimos Editora Chunga. Y a partir de eso, la deconstrucción de ese dibujo, del canon estético, los experimentos en producción narrativa, nos llevaron como a una máxima expresividad con una mínima materialidad, ¿no? Como que nos interesó, o por lo menos me interesó seguir trabajando con materiales que no son considerados dentro del arte, bueno, digamos, óleo y eso, dejé de pintar mucho en óleo, al comienzo hacía, me pasé a acrílico, inclusive acuarela, que tiene esa connotación también, lado B en cierto momento, y de ahí para abajo papeles, tela, o sea, empecé como a hacer un bricolaje pero bueno, formalmente, ahí viene el neoformalismo, me interesaba como, hay obras que yo empiezo a hacer desde la misma materia y forma, que es muy propio de ese, bueno, de ese hacer informalista cuarentero o de ese hacer informalista argentino, que tenía también esa idea de arte, vida o manifesto Vito. Bueno, empiezo a como a mezclar un montón de cosas y esa suerte de manifiesto está ahí, ¿no? También me interesa mucho el concepto de fotocopia, que está en los fanzines, pero también está en las instalaciones. Y es esa idea de culturalmente cómo podemos llegar a hacer esa quinta fotocopia de ese original. Sí, como que no es de un lado peyorativo, al contrario, siento que esos matices de tomarle una copia a un original y sacarle la quinta como materialidad y como me parece muy chévere, ¿no? También como ese chunguismo un poco también de el hazlo tú mismo latinoamericano en términos de, pues de esos cruces de información que se han dado en la historia, como nuestra llegada a la modernidad, así como de alguna manera metida y estructurada en cierto momento, como que no hemos pasado como esos procesos formales que lo vuelven interesante, ¿no? Yo ya no estoy en un momento de decir, bueno, es que no construimos una serie de parámetros o cambios en el arte, sino siempre fuimos como metiendo cucharadas de todo, ¿no? Fumando los cigarrillos de la fiesta que quedó a las 3 de la mañana y gozándola, por lo menos gozándose ese cigarrillo que está a las 3 de la mañana. Me parece que frente a lo que hago y el trabajo está en relación al contexto en el que estamos y vuelve otra vez como la idea de ese contexto en el que se producen las imágenes, ¿no? Tampoco con estereotipar qué sucede en Latinoamérica, pero sí me ha encantado, no sé, el cine, el subcultural tal vez de todo lo que sucede en Brasil, en Argentina. Me parece chévere como todo eso de esas memorias del subdesarrollo enfocadas a un 2021, o bueno, a toda pues lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, el capítulo es una suerte de catálogo de varias instalaciones, es más como ese lado plástico en el que ya, pues soy más consciente de la construcción del espacio, soy más consciente de dar índices al espectador, mientras en el fanzine a veces no soy consciente de eso y no me interesa, sí, no me interesa como hay piezas que son totalmente de construcción de la forma, que llegan y dicen que es esta vaina, sí, bueno, y si no la quieres, pues no la lleves o no la tengas. En la instalación sí pienso mucho como en el otro, pienso mucho en que alguien va a entrar
y organizo, como dices, un guión para que las piezas estén dialogando con el que entra a ese espacio. Entonces hay más conciencia de la producción artística, un poco lo que aprendí pues en la universidad, o no, o bueno, en el hacer, bueno, sí, en el hacer, mientras en esta parte de fanzine ya es más caprichos que ni siquiera yo a veces, bueno, no entiendo mucho lo que hago, pero a veces me gustan formalmente, una especie de zombies formalistas ahí, pero pues está bueno, ¿no? Vuelvo y digo, más adelante tal vez eso me sirve de base para volver a retomarlo. Si te das cuenta, en muchas de mis obras vuelven a aparecer piezas de otras que ya han pasado y vuelve otra vez como la mixtura de cosas y bueno, y ahí se va enfocando. Ese es como el perfil de esa publicación, ¿no? Da cuenta un Ok. poco de todo ese elemento ahí. Ahorita que usted comenzaba a responder, quise tomar, sobre todo como el inicio de su respuesta, la atención al tiempo, como curar para un espacio-tiempo, y el uso, la repetición incluso de la palabra delirio, Uh -huh. porque estaba pensando que en un meme que leí esta mañana donde decía que Colombia, vivir en Colombia es estar en una marcha permanente, Uh -huh. y que esa tensión obligaba constantemente a establecer como respuestas creativas, como bueno, si está el paro y no quiero salir a que me maten, ¿cómo me manifiesto? Y esa persona de hecho generaba una alternativa, como busquemos vías de comunicación alternativas para denunciar lo que está pasando. Básicamente esa persona, en su afán por intervenir en una manifestación sin ir a arriesgar su vida, decidió insistir, igual como dice usted, insistir todo el tiempo. Y si no pierde nada, sigue, que es lo que usted decía. Y creo que sin necesidad de que su trabajo sea panfletariamente político, digamos, con esta actitud, sí revela un poco la posibilidad de entenderse con una persona que hace constantemente, la posibilidad de entender que su hacer constante puede ser delirante, sí, sin lío, pero que no se deja atrapar por las redes de la esquizofrenia o en la desesperación. Como, entonces me autoinflijo daño o salgo a destruir infraestructura para darle salida a esta tensión, sino más vuelve una y otra vez, ¿sí? Continúa delirando, continúa rumiando, para saber entonces cómo ubica todo esto en un gran rompecabezas que podría, ahorita mismo podría tener una pequeña forma, pero dentro de 5 años podría tener otra, que digamos ahí lo que usted dice, en el reciclaje de su propia obra también se revela, ¿no? O sea, trabajos que vienen de 2002 los trae acá sin ningún problema, lo pasa del papel al tejido, del tejido al tubo de neón y no tiene ningún lío con el hecho de pasar de un lado a otro. Porque sí, estoy de acuerdo con usted, porque básicamente está insistiendo. Y creo que para fortuna suya no ha encontrado la respuesta. Si la encontrara, podría como caer en la cárcel del moderno, ¿no? Que es como que llegó al estilo y ya, marica, no puede salir de ahí porque lo que le compran son gordos o graus o lo que sea, y se jodió. Cuando usted ya no quiere hacer gordos, porque no sé, este país está muriendo de hambre, pues perdió, ya su mercado le va a devolver como con patadas ese cambio. Y creo que eh, cuando usted habla del capítulo 3 y habla de las reflexiones sobre el medio, incorpora la anécdota de la línea chunga y da cuenta como de la manera en que usted define y recupera conceptos constantemente, cómo hacer, qué significa hacer en términos políticamente correctos, eso también atraviesa su producción, y cómo hacer para el contexto donde estoy, se plantea de manera, creo que es como un decantamiento de esta reflexión constante, se plantea una mirada respecto al acceso a la modernidad, no solamente suyo, sino de el subcontinente que usted habita, alejándose un poco de esas líneas neo-hippies de hermano latinoamericano, trapudo, guitarrero, con la gorra, intentando imitar a líderes guerrilleros o intentando generar movilizaciones sin conocer lo social, sino que es más una conciencia de acceso a la modernidad, además siendo usted un sujeto
resultado de esa modernidad. Es decir, usted sale de formación universitaria, no tiene una sola carrera, sino varias, es un sujeto fruto de su educación y en ese sentido esa educación la utiliza a su favor. Aquí quisiera recuperar, de hecho, una anotación que usted tiene en el libro de 2007, donde ya en 2007, es decir, lo vine reflexionando desde esa época incluso, usted decía, me interesa en particular la ironía de la que se cargan esas imágenes, por su repentino humor en medio de la reflexión más rigurosa. Aspectos como lo grotesco delirante y el desborde del barroco típico de las tradiciones culturales centroeuropeas. La carcajada, la extrañeza, la angustia de un destino que se consume en lo absurdo y lo estúpido. Esta anotación, sí, 2007, del putas. Pero si yo la traigo hoy y se la muestro a jóvenes que en redes ahorita están preguntándose, bueno, ¿y cómo me movilizo? Esta afirmación actualizada 2021, con pandemia, con masacre nacional decretada, puede tener una lectura que complemente modos de hacer. Entonces eso, ¿cómo manejamos con ironía las imágenes que nos produce el Estado, que nos quiere matar? ¿Cómo le respondemos a ese Estado? Y además, ¿cómo damos cuenta de una reflexión rigurosa, una carcajada y un qué hacer en un contexto social absurdo? Pues donde básicamente los adultos y quienes están en el poder no quieren a los jóvenes y les están dando la espalda. Ya en términos neoliberales se la dieron hace rato, no van a conseguir trabajo, no se van a pensionar, no van a tener estabilidad económica nunca, y ahorita además los vamos a matar por la espalda. Entonces, sí, insisto en eso, la reflexión hacia lo político no cae tan rápido en el panfleto de el poder para el pueblo y ya, sino que se presta los interjuegos para en el que hacer le permita al otro pensarse eso, ¿cómo va a hacer ahorita? ¿Cómo va a decir, quiero ponerme respecto a, no sé, lo que está haciendo la fiscalía y denunció el fotomontaje que salió esta mañana del tipo que atraparon, comillas, que se supone que le había echado, comillas, ácido, comillas, a unos policías, pero que está flotando? Y cómo mirar ahí también barroco, nociones de manejo de la imagen, transformación de manejo de la imagen y manipulación del manejo de la imagen, insisto, para repetir la carcada, la extrañeza, la angustia de un destino que se consume en lo absurdo y lo estúpido. Digamos que para continuar, voy a pasar al capítulo modelo para una narrativa no funcional, que es un ensayo que es un colectivo, el atravesado. Dice Atravesando la Ramona. Es como en el 2013, creo que Ajá. fue una de Además, el texto es como, y tiene como pretensión de texto indexado, ¿no? O sea, como que es una mirada académica a lo que ustedes venían haciendo con la Ramona, ¿no? Entonces quería volver, no sé si lo quisiera contar, usted ya lo ha respondido un poco, pero igual quiero resaltar como una de las varias cosas que dice acá. Cuando nos sumergimos en los archivos caóticos que ha generado la Ramona por varios años, encontramos una visión instantánea e inmediata de las artes. Desde el principio la idea fue separarse de los medios ya creados y encontrar una voz independiente para la Bogotá del presente. En la Ramona, usted ya lo mencionó ahorita, vemos fanzine, pintura, música, escultura, intervenciones artísticas y artículos sobre la necesidad inherente de cada ser humano de hablar y ser escuchado. El afán de registrar, publicar y exponer. Ese artículo fue en el contexto de que por qué se lo hicieron, por qué lo entrevistaron para eso. Eso fue un diálogo, fue una invitación de IDARTES en realidad y la Universidad Jorge Tadeo. Es sobre el tercer encuentro de investigaciones emergentes, si no estoy mal. Y la idea era reflexionar un poco la producción que se estaba dando desde eso llamado autogestionado, o bueno, independiente en su momento, pero me quedo más con la palabra autogestionado. Y invitaron ellos, son un colectivo, si no estoy mal, de cine, producción de cine. Ah, ok. Y nosotros pues en ese momento estábamos como Ramona con Viviana Cárdenas. Entonces ellos pues se metieron a hacer como a revisar todo lo que habíamos hecho tanto en los pequeños documentales que hacíamos, o bueno, que sigo haciendo registros de todo, me parece que la memoria es importante, y empezaron como a pensar también lo que era el fanzine, lo que era, por ejemplo, de esos escritos que ellos mencionan son par fanzines en los que ya nos tomamos la tarea como de escribir sobre, pues, ese formato de escribir pretendiendo hacer crítica, entre comillas, pero nos dimos cuenta que
el formato no funcionaba en nuestra, o sea, sí funcionaba, pero no, como que nuestra necesidad era más como también la divulgación y metidos en gestión, haciendo en ese momento, estábamos haciendo el festival CECIN de fanzine, ¿no? Entonces, pues había mucho proyecto ahí. Y entonces, bueno, ellos se metieron en todo lo que estábamos haciendo y escribieron un texto, pues está larguito y tiene bastantes cosas, entrevistas, pensando qué pasaba con el festival, pero también qué pasaba con lo que hacíamos en las tardes de dibujo o en la Ramona. Me acuerdo tanto que ellos siendo productores audiovisuales, cuando veían los documentos, decían como, o sea, son, ahí creo que lo escriben como Movie Maker para, no, sí, es verdad, o sea, yo editaba en Movie Maker, ¿cierto? Pero lo que me interesaba más eso, más que la producción, era el registro y lo que decíamos en cada videíto, bueno, el registro de cada exposición. Sí, eso fue en ese contexto. Nosotros también hicimos un texto sobre ellos, como que el trato era, ellos hacían un texto y nosotros hacíamos un texto, y pues también escribí un poco sobre sus dos festivales que habían desarrollado de manera autogestionada, Cortofilia, Cortofobia, donde habían hecho todo un proyecto curatorial también en torno a cortos de Bogotá, de chicos que estaban en la universidad. Entonces, pareció que era, les perdí como el rastro hace un tiempo, pero pues era eso, ¿no? Como dialogar cuál era la metodología que ellos tenían en sus proyectos y qué estábamos haciendo nosotros. Entonces, pues esto lo presentamos en el marco de ese encuentro de investigación y pues habían personas que también estaban todo el tiempo nutriendo pues la investigación desde diferentes enfoques, ¿no? Un grupo grande que investigó como esa parte. Sí. Andrés, no la encuentro en la recopilación de imágenes que hice de su libro, pero hay una anécdota que presenta Inu Waters sobre un evento que se inventó y que terminó teniendo lugar. ¿Nos la recuerda, porfa? Es que la estaba Claro. buscando, pero no la Es tengo. que de hecho es como, Es como un germen de esto que usted y, está hablando. estábamos trabajando en ese momento con Lorena Spitia, con Inu Waters, con Vixturix, que es Iván Olarte, que es artista también del cine. Y Vistu tenía un espacio, o había logrado gestionar un espacio con Mauricio Gutiérrez, Rafael, bueno, no recuerdo el nombre, que de hecho ahorita salió un compilatorio que sacó Esfera Pública, no mentiras, esto de los espacios, mapa de recorridos de espacios alternativos en Colombia, que es una investigación que está, se me olvidó el nombre ¿Eso no de es de ella. Carolina Cerón? Sí, gracias. Ah. Carolina hizo una súper investigación y retomó ese proyecto que para nosotros fue muy importante y creo que afectó bastante, y era el proyecto MAR. Era un proyecto que se gestó en la 33 que eso es con séptima. De hecho, ahí se gestaron muchos proyectos, creo que importantes para ese momento. Estoy hablando del 2003, tal vez empezamos. Y en ese espacio se hacían infinidad de eventos, bueno, toda la onda que hay, eran 3 pisos en realidad, 3 proyectos, 3 pisos. En el segundo estábamos trabajando y Inu hizo un flyer para una convención de cómic falsa que él montó porque quería montar en Colombian Trash, que es el fanzine que le edita. Y con Lorena nosotros habíamos hecho ya el Festival Rock Cómica, habíamos gestado un festival con apoyo de otra escuela de caricatura y pues, nos fue bien en probar cómo es que, pues estábamos muy chicos, pero funcionaba la estrategia de poder, sobre todo era mostrar lo que hacíamos, porque no teníamos, estábamos en la universidad, estábamos aprendiendo, pero como que el interés era mostrémoslo en eso. Entonces, a partir de ese flyer, empecé a imaginar cómo podríamos hacer algo que ahora es muy chévere y que me parece que es un formato muy chévere, y es como una especie de feria independiente alternativa, una feria de fanzines o nosotros le decíamos en esa época convención de cómics, porque habían dos referentes, uno que había hecho Constanza Spitia en los sótanos de la Jiménez, que era una cosa de fanzine cómic, que fue creo que una de las primeras, ¿sí? Y nosotros queríamos hacer una suerte de réplica de eso, y se construyó todo ese
como todo ese formato que después nos acompañó con Ramona Proyectos, que es una especie de feria independiente, conciertos, porque para nosotros era importante la música y teníamos que tener siempre conciertos, y toda la parte curatorial, curadurías. En ese momento era solo cómic, pero en ese mismo espacio se generaron curadurías de toda índole, o sea, desde experimentos muy, muy sonoros, como el Día del Ruido, hasta exposiciones de pintura, ¿sí? Como una cosa así, como buscando qué sucedía y qué nos pasaba. Pero entonces, lo que decía ahí no es que a partir de eso, bueno, esas son las colaboraciones de las que estoy hablando, ¿no? Como que con Lorena, pues abrimos todo ese espacio de investigación que yo seguí trabajando ya después con Espacio 101 y con la Ramona, con Viviana, pues el CECIN, que ha sido como el evento más, como en el que más hemos trabajado, el que ha tenido más gestión, que tuvo del 2012 al 2015, se hicieron diferentes versiones con muchas alianzas. Esto para nosotros fue importante porque en Galería Mar nosotros trabajábamos con las uñas haciendo fiestas y era un desgaste porque, bueno, es toda esta lógica de que es un espacio autogestionado y cómo levantar la cerveza. Pero con Ramona ya nos quitamos un poco ese romanticismo, ese capricho del lado B y empezamos a hacer alianzas con instituciones, que ahí fue como una cosa fuerte en su momento, porque era como, ¿cómo es posible que ustedes hagan un festival con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño? Si venían de unas cosas, pero creo que con los años también esos formatos empezaban a mutar. Para nosotros era claro y como que en nuestras charlas era los mínimos no negociables se respetan. O sea, ante todo, y lo que sucedió también con IDARTES y Espacio 101, como esas alianzas que hicimos, era los mínimos negociables no se discuten, la curaduría parte de nosotros y mostramos lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y de antemano también hay unos dineros públicos que es necesario que estén gestionados en proyectos de nosotros, porque es dinero de nosotros. O sea, es una cosa como de exigir en esas, por ejemplo, en esos encuentros con muchos colectivos logramos definir como esos espacios, esas becas de espacios para espacios independientes, tanto del ministerio como de IDARTES, y también logramos gestionar estas becas para publicaciones independientes que se gestó como en esas mesas de trabajo, que afortunadamente he sido, he sido parte, o sea, me gané una de las becas para editar un gran catálogo de una curaduría que se gestó en el 2014, ¿no? Que es un libro que también está rotando, que es un gran catálogo de como la historia, de, bueno, historia, fanzines del 86 al 2000 que han sido importantes en la concepción colombiana, ¿no? Que es material que no, pues es muy difícil de conseguir. Afortunadamente como que en la fanzinoteca lo tengo y era el momento, antes no era el momento, era el momento de hacer una curaduría mostrando todo, editando un libro y hablando de eso. Antes para nosotros, en el texto que leías al comienzo, para nosotros no era importante meternos a decir, hacemos fanzine o estamos, no sabíamos ni siquiera que era un fanzine, hacíamos, pero eso nos pasó con Inwater. Ya siendo, o sea, ya viejos digo 16 años, o sea, ¿qué es eso? ¿Fanzines? Sí, o sea, es como una cosa, pero en la Ramona sí es como el momento de sentarse y decir, ¿y esa, qué demonios está pasando? ¿Por qué las universidades están haciendo por doquier algo que antes mmm, era lo que eso no funciona, no, esa fotocopia barata, ¿para qué no? Pero me parece chévere que esa investigación da como cuenta de qué está sucediendo en el imaginario de muchos, que decías como esa generación nueva que se involucra en otros espacios de discusión como ese, ¿no? Ya es el momento, pues, bajo de decir, bueno, vamos a dejar stand-by, vamos a seguir produciendo y después volvemos a retomar a ver si una nueva investigación o quizás otra generación que ha pasado, ya me han buscado varios chicos que están investigando, me parece chévere, como que ya es dejar como también que puedan seguir investigando sobre y produciendo ante todo. Ante todo, a nosotros nos interesa es la producción, igual el delirio, ¿no? Vamos a hablar de fanzine, pues hagamos uno, ¿sí? Porque pues ahí está el cuento. Bueno, no sé si me desvié, ya me voy por otro lado.
No, de hecho, creo que de hecho reforzó cosas de las que habíamos hablado antes. Es como, me gustó como esa categoría de los mínimos no negociables, que ojalá los del comité del paro ahorita no los negocien precisamente. Sí, eso Porque sí. ustedes le recordaban al Estado, sí, que estaban pidiéndole recursos, pero que esa institución existía por sus recursos, ¿sí? No es como debe limosna y todo bien, sino, no, marica, usted existe, su sueldo lo pago yo. Entonces, a ver, ¿cómo Eso era empezamos a importante. negociar? En ese Claro. momento para nosotros era lo que nos rondaba en la cabeza porque cuando Idartes, pues, esa coyuntura de la sala de Santa Fe nos llamamos, bueno, como éramos 5, Ujú. terminamos siendo como 20 tal vez, espacios, bueno, autogestionados. Y para nosotros era primero extraño sentados ahí, porque pues todo lo que habíamos dicho y habíamos hecho era como extraño estar ahí, pero ante todo era mínimos negociables y revisemos qué posibilidades hay de poder generar esa red, ¿no? Igual pues, estamos abiertos a eso, tampoco es una cosa de estar allá afuera con la piedra en la mano, sino tratar de ver que es, pero sí creo que las discusiones que duramos mucho como en esas, era qué nos interesa y qué estamos haciendo. No sé, pongo el ejemplo, ¿no? Defendemos la idea de hacer una tarde de dibujo Ujú. donde vamos a destapar unas cervezas, ¿sí? O bueno, en un caso específico, un artista propone una feria, una tarde de dibujo de despecho y lleva tequila y nos Ujú. tomamos toda la... Entonces, ¿qué pasaba detrás? De hecho, alguien escribió por ahí en algún blog como cómo es posible que el dinero público se vaya a que unos artistas tomen en su casa, ¿cierto? Con la excusa de hacer arte. Pero digamos que esos mínimos eran para nosotros importantes. Suena raro decir, ah, sí, voy a mi casa a tomar tequila, ¿cierto? Pero era más como esa posibilidad de generar como ese encuentro con el otro, donde hay unas normativas que sí, o está bien, tenemos que revisar eso y poder producir esos encuentros como ese tipo de cosas, ¿no? O alojar a un artista que gana una convocatoria en la Galería Santa. Ese es el inicio de lo que es la red bueno, Galería. Red Galería Santa Fe. Sí. Sí. Como que nosotros alojamos, recuerdo el trabajo de un artista, Camilo Bojaca, Ujú. él gana la convocatoria, entonces nosotros mínimos no negociables, bueno, pero nosotros también queremos ver el proyecto y si el proyecto se adapta a lo que estamos trabajando de alguna manera, ¿sí? Entonces ahí con Camilo pues empezamos a dialogar, a mirar su trabajo enfoca esto, nosotros por esto, entonces cómo logramos, esas eran como las grandes peleas para que no termináramos neutralizados pues, la mirada que ellos tenían frente a la práctica artística, ¿no? Ujú. Sobre todo en un momento en el que la gráfica, ¿no? Pues digamos que yo soy de esa generación de la SAP, inclusive nos podemos dar la mano en que lo gráfico era una cosa, no, o sea, era una cosa como, esto es otro lenguaje, sí, es Ujú. verdad, el diseño gráfico es otro lenguaje, pero lo que nos interesaba es traer como eso a colación, pero desde la plástica misma, y habían unas tensiones muy fuertes, como no, eso es diseño, eso no. Ahí habían unas cosas que con Ramón a Proyectos pusimos en la mesa y dijimos, miren, tienen razón, esto es un problema comercial, pero esto es un problema tanto estético como poético como político. Ujú. Ese triado aquí no es simplemente un problema estético, no nos interesa solo editar camisetas o hacer solo agendas, porque de eso vivimos un momento, sino es la posibilidad de producir ese sostenerse, entre comillas, con todos los errores de la vida, pero poder mantener un grupo estable, Ujú. o pues, bueno, en ese, por ejemplo, en ese delirio del que yo hablo, el proceso para nosotros es, o para mí por lo menos en mi producción, es mucho más importante a veces que el resultado. Sí, es como que esa constante búsqueda está ahí. No Ujú. sé qué voy a lograr, ni sé si se va a lograr algo. De hecho, hay una obra que también estamos esperando algo, pero la otra es ya no esperamos absolutamente nada, no esperamos nada, que algo suceda. Es básicamente pensando en, está sucediendo, ¿no? Cuando me hacen, por ejemplo, en charlas de fanzine, de colectivos de chicos, ellos me dicen, ¿cómo ves, cómo crees que podríamos mejorar el movimiento fancinero colombiano? Y yo Ujú. pues digo, pues
el movimiento fancinero colombiano, como lo dices, es lo que pasa y es lo que está pasando y es los que editan pocos, muchos, poco. O sea, no hay como un estado de llego a un clímax donde se logra generar una teoría estética. No, ya está pasando y si es poco, pues abramos un espacio, hagamos algo para que se lea en otro contexto. Si de repente llega curador, ¿cierto? Y le interesa lo que estás trabajando y lo instala también dentro de no, pues buenísimo, qué bonito. Nosotros hicimos, por ejemplo, una versión para una exposición, creo que el 2013, 14, con Carolina Ponce, súper chévere, o sea, como nosotros, de hecho, era narrativa modelo para una narrativa no funcional, y Ujú. fue un proyecto entre una curaduría Carolina que nos parecía chévere, pero ella también respetó absolutamente como esos mínimos negociables, nos dio espacio, entendió el proyecto y lo dialogó en otros espacios que pues no teníamos en la cabeza que iba a pasar, pero funciona, ¿no? Y así se han dado como diferentes momentos. Sí, ahí usted precisamente hizo énfasis en lo que yo quería como insistir también, y es que negociar con el Estado no es simplemente arrodillarse a lo que se pida, sino redefinir políticas. Y Beca Red Galería Santa Fe efectivamente salió de esa situación y yo recuerdo la crítica del tequila, pero me gustaría como complementar la anécdota y es que es una crítica que la hace alguien que también está en este modus vivendi de reflexionar en torno a la autogestión y por supuesto preguntarse por el sostenimiento. Y en términos de historia de arte contemporáneo, todos los espacios independientes vendimos trago para sostenernos, es decir, todos fuimos bares y el trago no es ilegal. Es decir, no vendíamos trago adulterado, entonces todo bien, ni se vendían drogas prohibidas. Pero sí recuerdo ese debate que, digamos, más allá de la mezquindad del señalamiento, sí también permitiría preguntarse, que un funcionario del Estado se preguntara como, bueno, ¿hasta dónde en la esfera privada de los becarios me meto yo? ¿Cómo regulo el gasto de la beca? Es decir, me tienen que entregar el 100% de los gastos justificado con facturas, todas legales. Entonces, esta plata se va a ir a éxito, grandes superficies, espacios que se supone, comillas, que sí pagan impuestos, o cómo voy a recibir una factura por trago de un grupo que genera una feria y dentro de la feria vende trago para recuperar recursos. Sí, es una pregunta que de hecho es bastante delicada para un funcionario, pero es una pregunta que dentro de un campo artístico como el que vivimos, yo no sé ahora cómo son, supongo que todavía la lógica del trago para sostenerse sigue, ni idea, pero que para nuestro contexto era fundamental y en muchos casos fue fundacional. Espacio autogestionado sin venta de trago no existía. Otro elemento que quería destacar, digamos ya acercándome a lo teórico, es que en esa autorreflexión sobre la gestión, usted llega de manera natural, yo lo veo como no forzado, sino más bien natural, a la curaduría y a la historia. Entonces, con los proyectos que usted dice, como además eso, como que usted lo destaca en términos de madurez, como, ok, en algún momento nos precarizamos y comimos mierda felices, ahora no, ahora negociamos sin, eh, sin perder parámetros de autonomía y a partir de ahí establecemos alianzas para hacer proyectos más ambiciosos, como por ejemplo esta historia del fanzine, que sí, no es la historia del fanzine, pero hasta el momento es un balance que es, pues ojalá sea continuado, contrastado por otra persona, y del putas que fuera alguien mucho más joven que usted o que mí, del putísimas. Porque de hecho, y ahí yo ya terminaba, porque creo que el delirio en este caso ya usted lo delega. Eso es como entregar un poco, se hacen estas investigaciones, se hace esta curaduría enorme, se hacen estos documentales y se le entrega a la gente el resultado de ese delirio para que otros digan, este man no me convence o ese delirio está del putas, voy a repetirlo. Creo que ahí hay como una generosidad, creo que ni siquiera esperada de parte de usted, pero como que sí lo entrega, como tome mi delirio, mijo, hágale. Sí, yo creo que es necesario también, ¿no? Porque es otra mirada y eso va pensando. Obviamente no dejamos creer, no sé, hasta si el delirio continúa, creo que siempre va a estar. Uh Ya -huh. lo, sí, hace parte como de la producción, pero sí está bueno que
que, hay personas que se dedican 100% a la investigación, los he conocido, y creo que ahí está el campo en el que también se puede. Sí, yo siempre he tenido como eso, yo siempre la curaduría y la investigación llegan desde el hacer. Entonces, como bueno, tengo estos tres, oye, hagamos esto, y de hecho, como que esos textos programados y prometidos de hace muchos años no se han construido, está todo, ¿no? El hacer y está, porque básicamente estoy todo el tiempo pensando en la producción, tanto de fanzine como de obra. Entonces a veces la pregunta es, ¿cuándo va a sacar el libro de la investigación, no? Salió uno, pero es más como un catálogo de. Y bueno, están los documentos, están las entrevistas, están los escritos, los documentales. Siempre con mi intención es, bueno, ahora ustedes están en este colectivo, miren lo que está pasando, pueden trabajar, ¿no? O sea, en función de lo que se está haciendo ahora. Yo colecciono todo lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Y la mirada cambia, pero también está bueno como que se empiecen a generar como múltiples puntos de vista también bueno, lo chévere es que hay muchas tesis, o sea, he contado muchas tesis, tanto doctorados como de maestrías, que están hablando de la producción hazlo tú mismo, o del fanzine, o de como de ese lado B, que me parece chévere, ¿no? O sea, de hecho ahora estoy colaborando para una investigación grande, para un doctorado, y creo que está bueno, ¿no? Está bueno porque pues creo que ellos están 100% dedicados a al problema de investigación, que es, pues, mis respetos, ¿no? O sea, porque eso tiene Usted ya produjo el material de a ellos que lo cataloguen y que... ¿Ya usted identificó sus patrones? Ahora que ellos identifiquen los de ellos o los que... No, ahí nos damos la mano, está la Cineteca también, que está el material. Seguiría haciendo, vamos a ver, de pronto ya no hago más, o bueno, no sé, pues el libro es como la respuesta también a eso, ¿no? Sí, Ya el libro, ¿no? La idea es... de hecho, más que el libro Andrés, yo creo que el capítulo 3 es una respuesta a eso, porque usted ahorita cuando cerraba como la sección anterior era como, no, me estoy repitiendo, y es como, no, yo creo que usted está cerrando un ciclo, porque el libro empieza con, yo en 1997, la autogestión, desarrollo de mi investigación, historia, curaduría y print, el modelo para en Chungo, neoformalismo tropical, usted recupera manifiestos, es absolutamente consciente de la experimentación con el medio, es decir, eso, sí. ¿Qué pasa cuando hago con esto? ¿Qué pasa cuando hago con esto? ¿Qué pasa cuando numero? ¿Qué pasa cuando cobro caro? ¿Qué pasa cuando regalo muy poquitos? ¿Qué pasa cuando saco muchos? Y creo que ahí usted une la noción de collage en términos técnicos, del cortar, pegar para generar composición, con el bricolaje, que es como esa noción como del precario que aprovecha la escasez para generar soluciones creativas, e incluso llega y me parece que, por ejemplo, no tiene título, pues yo le diría el manifiesto sobre los artificios, las convenciones y algunos deseos, plantea mandatos, ¿no? Que, obvio, parece como si se los estuviera diciendo usted a modo de mantra, pero que si yo los leo, no, ni siquiera yo. Alguien más joven los lee y está, por ejemplo, en crisis creativa o ahorita tiene insomnio respecto a toda la masacre que se da en las noches. Estos mandatos, estos mandatos generados de usted hacia usted podrían convertirse en recomendaciones, no tanto como desiderata, pero casi, ¿sabe? Está como entre la orden y el coaching. Y me gusta porque también es como su merced hablando hacia usted, ¿no? O sea, cuando dice intentar, como mínimo intentar, que se mueven entre el riesgo y el experimento, una mirada sobria que atraviesa la superficie de las cosas para descubrir su interior. Digamos que interior ahí sube la fuente. Esto es una labor de reciclaje, ensamblaje y resignificación. Un solo sentido, generar preguntas, no contestarlas, sin juicios de valor, pero con el deseo mismo de complicar. Y ahí viene otra vez a ampliarse la fuente y complicar, dificultar, entorpecer, obstaculizar, enredar, embrollar, enmarañar, embarullar. Te complica, te cuestiona y continúa. Entonces, sí, de hecho, en este texto la primera palabra es soliloquio, ya que usted decía que la utiliza bastante, y en ese soliloquio, creo que para como redondear esta entrevista, esta charla,
Hay dos imágenes que me gustan de ese capítulo que tomé, es una la de una escultura blanda, que es una mano dando like, pero con el pulgar amputado. Ujú. Primero, ¿ese es un objeto funcional? Es decir, ¿sería una silla o me estoy imaginando ya cosas? ¿Si es una silla o no? No, no, Listo. es una Es una, escultura blanda. ya. Entonces, listo, ya que no es funcional, ¿Podría ser una silla? Sí. pues es que yo la vi como una silla, es como un O marica. sea, digamos que no, generalmente, El cojín es la falange que le quité al pulgar. Pues, o sea, yo lo generalmente veo así. ellas terminan siendo las esculturas blandas que de hecho terminaron siendo parte del mobiliario del taller. Ok. Pero Pero bueno, realmente no era silla. no, no era así. No es diseño industrial, pues. No, ya hace parte de Listo. otro proyecto que voy a presentar, espero este año también. Ah, entonces no puede hablar sobre eso. ¿No? Sí, o sea, en realidad es una pieza más de este laboratorio, pero se va a articular en un proyecto instalativo que junio está montado ya, Mm. julio. Porque quería, o sea, yo relacionaba esa mano que yo vi, yo interpreté como silla con un tapete que Ah, es, o sea, es como que pasa, insisto, del soliloquio de qué hago yo con el fanzine, cómo hago gestión, a cómo amueblo la casa. buenísimo. De hecho termina así, mira, están las obras puestas, se Entonces, la apropian los gatos también. Está pues, bueno. y de hecho todos, digamos que cuando uno está hincho allá y no tiene dónde acomodarse, pues uno se arruncha en ese La tapete escultura blanda. y a Sí, compartir. Pero ahí yo quería cerrar con eso, y es que llega a la amoblación, al amoblamiento del espacio, pero más que amoblamiento, yo quería tomar el capítulo que me pasé cuando enumeraba como sus actividades y era en la realización de películas. Y es que sus películas dan cuenta del do it yourself, uno, ya está claro. Dos, del video collage. Entonces, sí, toma, serie B, YouTube, Vimeo, de donde mierda sea, trae para acá, genera narrativa, usted se mete como actor también, pero los escenarios siempre son su casa. sí. Entonces quería, porfa, que para terminar, así no haya películas en esta exposición, que podría haberlas, pero pues perfectamente no. ¿Por qué no hablamos un poco de esa producción cinematográfica suya respecto a eso, a su quehacer ya no en términos de la generación, una relación con un espectador, dialogar con un contexto, hablar del campo del arte, sino más una actividad netamente de soliloquio, donde usted con una cámara que además se nota que usted le da la cámara y corre puta, para estar en cuadro, para empezar? ¿Cómo es la realización de esas narraciones? Más que Sí, para qué, porque no me importa el para qué, el espectador dirá, quien vea dirá qué significa eso. ¿Cómo la hace? sí, o sea, viene como también de todo esto del deseo de captura, o sea, todos los videos que se hicieron en todo el modelo para narrativa no funcional, que eran videos de registro. Primero es como un registro de un espacio que en ese momento son como las tardes de dibujo, las exposiciones, las entrevistas a bandas. Luego sale una parte que es un documental que se gestó un gran, o sea, hora y 10 minutos de entrevistas, pero que surge de simplemente estar en los espacios. Yo todo el tiempo ando con mi cámara y de ir grabando material. Después sí se es más consciente de, bueno, esto puede ser un documental, grabemos otras entrevistas donde ya podemos poner una luz, podemos poner un buen micrófono, mejor micrófono, y ya sale como la estructura del documental que termina editando. Y estas ya series de películas, primero son el registro a modo de diario de esos momentos que dices que están en espacios privados, o bueno, mis espacios, ¿no? Y después tengo bastante material que empiezo a curar y empiezo a generar narrativa. Tal vez vuelve otra vez el asunto de volver a generar narrativas con diferentes... Tienes razón, yo bajo, por ejemplo, una película que me encante, hago un estudio de 3 4 escenas o las tomo, ¿cierto? Una manera así como muy situacionista de coger y pegar, las intervengo como ejercicio plástico y después, de hecho, tengo muchísimo material de grabaciones, ¿sí? En casa o en espacio o en viajes, en cosas, que
armo un guión, una idea de lo que me esté pasando en ese momento y especulo con eso. Corte y pegue, color, lo que dices, pongo encima algo de otros sujetos, collage, pero es más como, yo creo que ahora que he estado como en esto de Zoom y de Meet y todo comunicándose, pues hay muchos registros, las clases que estoy haciendo también, muchos registros que tal vez más adelante van a aparecer en algún, sí, respetando obviamente qué sucede con pues lo que decimos, la clase de cierta universidad, pero digo, es como escenas puntuales. Yo sé que ese material que tengo grabado en algún momento se va a convertir en un parte del proyecto, de algún proyecto en el específico. Entonces, por ejemplo, ya ese último corto es primero experiencia vivida, pandemia totalmente, o sea, es una cosa de soliloquio total, porque básicamente en mi casa con mis dos gatos generar una narrativa en torno a capturar imágenes, porque no tengo más, no tenía material, no tengo material, no puedo hacer eso. Buscar esa posibilidad de editar y ahora la estoy, por ejemplo, el último corto lo estoy curando para este proyecto que va a estar montado, va a ser parte también de una instalación que pues también desarrolla la misma idea, está como ahí en ese guión, hermano, donde hay personajes que todo el tiempo están conversando también. Entonces, pues sí, es como eso, ¿no? Se van dando y las voy armando, ¿no? Bueno, Pues bueno, Andrés, ya sonó el SMAT, ¿no? ¿Ya llegó el SMAT a su barrio? Aquí está, ahorita ya está a punto, aquí están aquí echándose un cigarro y después van a matar, pero ya casi. Esas van a ser las 4, y cuando casi empieza pasa. la horrible noche. Sí, bueno, Bueno, te don dejo, Andrés, entonces muchas gracias por la Guillermo, charla. todo bien. Vale, joven, entonces, Sí, ahí estuvo. Ahí hablamos bastante, estuvo chévere. Bueno.